Esther capítulo 8. Esther 8, hermanos. Esta es la parte 22 de nuestro estudio del libro de Esther, viendo al invisible. Y estamos ya en el capítulo 8, la segunda parte de este capítulo 8. La semana pasada nos quedamos en los versículos 1 y 2 para introducirnos al capítulo 8. Y hoy estamos en el versículo 3 al 8 que vamos a observar en esta mañana. ¿Están todos ahí, hermanos? Bueno. Recuerden que la semana pasada observamos cómo Dios hace una restitución importante a Mardoqueo y a Esther. Aquel hombre Amán malvado había sido expuesto en sus tramas, en lo que aparentemente le convenía al rey supuestamente, y el rey sin saberlo había firmado un decreto y había dado por sentado que eso que Amán decía era adecuado, era correcto y le convenía. Así que Mardoqueo y Esther ahora están en este nuevo momento de la vida. Y vamos a observar ahora, hermanos, que si una ley de hombres no puede ser abrogada, no todas las leyes de hombres, pero si una ley de hombres no puede ser abrogada, las de Dios jamás quedarán obsoletas, ni pueden ser mejoradas o cambiadas. Si las leyes que los hombres ponen no pueden ser abrogadas en un sentido, como vamos a verlo ahora, las leyes de Dios jamás quedarán obsoletas, no pasan de moda, no pueden ser mejoradas. Alguien puede decir, bueno, sería mejor, de acuerdo al tiempo, a la época, mejorar esta parte de la ley de Dios. Tampoco, ni pueden ser cambiadas. Eso es donde vamos a quedarnos en esta mañana, a entender este principio. El rey Asuero le dijo a Esther, un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Ahora, hermanos, déjenme, antes de entrar a nuestro tema de esta mañana y examinar el pasaje, introducirme con un poco en el tema que tenemos esta mañana mediante el planteamiento de un problema muy antiguo que ha empezado a resurgir como algo novedoso dentro de las iglesias evangélicas. Era un problema muy antiguo, tan antiguo como los apóstoles mismos, tan antiguo como los primeros escritos del Nuevo Testamento, y que hoy ha comenzado a resurgir de una manera como si fuese muy novedoso, al cual se adhieren muchos. A este problema, hermanos, tan antiguo que hoy resurge, en teología se le llama el antinomianismo. Antinomianismo. Quiere decir estar en contra de la ley. Anti, en contra. Nomos, ley. Estar contra la ley. Ahora, no se refiere a que haya gente que no quiere vivir bajo leyes. No se refiere a eso. Sino que especialmente se refiere a esa forma de pensar, esa doctrina, donde aparentes cristianos que dicen que actualmente ya no estamos bajo la ley ni sujetos a la ley del Antiguo Testamento. Es decir, estos modernos antinomianistas, como los antiguos, decían, la ley del Señor ya no tiene sobre nosotros ninguna injerencia, porque ahora, de alguna forma, esa ley ha quedado obsoleta. Los primeros antinomianistas que se conocen fueron los que
fueron dirigidos por un tal Marción. Ustedes pueden buscar después esto en la historia. Y él surgió con una enseñanza herética respecto a este asunto. Unos años después de que murió el primer apóstol, perdón, el último apóstol que vivía, que era Juan. Y él decía que no necesitábamos la ley ni tampoco el Antiguo Testamento. Todo debía regirse con el Nuevo Testamento y la nueva manifestación de ese Dios diferente al del Antiguo Testamento. Y algunos le siguieron. Los apóstoles en su tiempo, en su momento, atacaban y los padres de la iglesia atacaban esta idea. Pero después de él había momentos en la historia en que la postura ha tenido también muchos seguidores. Por ejemplo, en la Reforma, en el tiempo de la Reforma, un grupo llamado los libertinos fueron combatidos teológicamente por Juan Calvino, por Lutero, y tuvo grandes controversias con un hombre que promovía toda esta doctrina, que es llamado Juan Agrícola, que decía que la conciencia de pecado y el temor de Dios deberían estar basados en el Evangelio y no en la ley. Y por ello la ley no podría ser tomada como parte de nuestra predicación ni deberíamos de predicarla. Incluso en esa época una línea de bautistas fue impregnada con esa idea y decían que renunciaban a la ley como una norma de vida y un desprecio por la intervención y la responsabilidad humana en la extensión del reino de Cristo. Ahora, ese antinomianismo bautista de aquel tiempo fue combatido después, posteriormente en Inglaterra, por un predicador, un pastor llamado Andrés Fuller. Hoy día, hermanos, muchos cristianos han hecho resurgir esta idea del antinomianismo, sobre todo en el abuso de lo que se conoce como dispensacionalismo, al cual muchas iglesias bautistas asumen a este método de interpretación bíblica y en detrimento, sin saberlo, sin investigarlo, están cayendo en un hiperdispensacionalismo que los hace decir que hay partes de la Biblia que ya no tienen relevancia para el cristiano hoy día. Esa idea ha surgido. Hay partes de la Biblia que no tienen ninguna injerencia para nosotros, es lo que dicen. Y muchos de ellos lo expresan como una excusa para sus prácticas bajo una frase muy conocida del apóstol Pablo, a la cual siempre aluden en Romanos 6:14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo eso, evidentemente, pues viven y conforman su vida. Dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No deberíamos ser de ninguna manera juzgados por la ley, no deberíamos de ninguna manera mantener nuestra vida bajo los parámetros de la ley, sino bajo la gracia, pensando que la gracia es un permiso para hacer lo que queramos. Así que esta es la frase preferida de los modernos antinomianistas cuando se tratan de excusar en algunos asuntos. Dicen, no, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sacan de contexto esta frase, pero no solamente eso, también ignoran toda la doctrina o la quieren ignorar completamente toda la doctrina al respecto que el mismo apóstol Pablo enseña sobre la ley. Desechan la ley solamente por una frase, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, hermanos, antes de entrar a nuestro pasaje y ver la relación de la que estoy explicando con nuestro pasaje del libro de Esther, tengo que hacer aquí una diferencia pertinente y necesaria para que no nos confundamos o equivoquemos en nuestra posición o disposición que tenemos respecto de la ley. ¿Cuál es nuestra postura respecto de la ley? Bueno, la historia misma, hermanos, ha atestiguado que los cristianos en todo el tiempo, desde el principio hasta estos días, han luchado con la distorsión del antinomianismo. También hemos sido acusados de ser antinominianos porque proclamamos y decimos que somos salvos única y solamente por la fe y la gracia del Señor. Y que por lo tanto, cuando decimos esto, nos acusan de decir que despreciamos la ley, que la ley para nosotros ya no es importante. Esa es una acusación falsa, porque el antinomianismo no enseña que la ley excluye o no la enseñanza que excluye a la ley como necesaria de la salvación, sino como necesaria para la vida cristiana. Ese es el antinomianismo.
Gente que cree en el antinomianismo dice, no ocupamos la ley para nada en nuestras vidas y vivimos bajo el concepto de gracia y de libertad, que cada uno puede hacer lo que el Espíritu le permite, lo que le guía o lo que le lleva a hacer, y cada uno es su propio regidor mediante el concepto de gracia que puede tener cada uno. Ahora, cuando nos acusan de que somos antinominianos, porque nosotros decimos no ocupamos ninguna obra de la ley para ser salvos, eso no es antinomianismo. Eso sencillamente se llama doctrina de la justificación solo por la fe, que es lo que creemos. No requerimos ninguna obra de la ley, ninguna obediencia a la ley para ser salvos. Y eso está claramente especificado en la Escritura. Es una doctrina de la Escritura. En Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, concluimos pues que el hombre es justificado, bueno, por las obras de la ley, pero ahí está. ¿Qué diremos pues? A ver, lean conmigo, versículo 7, por favor, dice. La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, vean, hermano, lo siguiente. Cuando nosotros decimos que no ocupamos ningún obediencia a la ley para ser salvos, no estamos siendo antinominianos, simplemente estamos siendo gente que se somete a la gracia, a la fe y la misericordia de Dios para ser salvos. Pero una vez salvos, ¿requerimos la ley, hermanos? Sí, requerimos la ley, porque la ley es el parámetro divino para nuestra vida. No pasa de moda la ley, hermanos. La ley no ha cambiado. La ley es el parámetro divino para nuestra vida como hijos de Dios ahora. Así que entonces, Pablo mismo lo dice. Ahora, versículo 12 dice también, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo, por decir que no ocupamos ninguna obra de la ley para ser salvos, no está despreciando la ley. Simplemente está diciendo que la ley tiene su función, no dentro de la salvación, pero sí dentro de la vida de un cristiano, un hijo verdadero. En el versículo 16, el apóstol Pablo sigue diciendo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Buena para ser salvo? No. Buena para vivir una vida agradable al Señor, buena para vivir una vida de santidad, buena para vivir una vida que me lleve al camino que Dios se satisface con una vida que obedece. Así que, si usted piensa y dice, bueno, ¿cuál es el papel de la ley en nuestras vidas? Establecemos, no somos antinominianos, porque sí creemos que la ley es buena y que rige y debe regir nuestras vidas como creyentes. Pero no creemos que la ley sirva para llevarnos o para salvarnos o para traernos justificación y fe a nuestras vidas. No creemos eso. Ahora, habiendo explicado este antecedente, hermanos, respecto a la ley y a nuestra percepción de la ley, vamos entonces a ver qué relación tiene esto con nuestra historia. Ahí nos quedamos en la semana pasada, versículo 3 y versículo 4. Vamos a leerlo, por favor. Versículo 3 y versículo 4. Dice: entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Bueno, nos dice en esta parte del relato que si bien, aunque el enemigo Amán ya había sido quitado, ya no existía este enemigo Amán, él ya no era un peligro real, él como persona, porque ya había sido quitado, había sido ahorcado, había pagado justamente por todo ese plan tan malévolo que había hecho. Si bien nos dice eso, Esther y Mardoqueo ahora, además, eran posesionarios de los bienes, y no solamente de los bienes, sino también de la posición y de la influencia que tenía Amán. Entonces,
En este punto, hermanos, tanto Esther y Mardoqueo, diríamos, ya estarían tranquilos, pero no es así. Porque aunque Amán ya no existía, y aunque él ya no tenía ninguna injerencia en el reino, y aunque Amán ya había sido quitado completamente, aún estaba el peligro inminente de la muerte para los judíos. ¿Por qué? Porque había una ley que había sido emitida por el malvado Amán con el sello del rey. Así que la ley emitida por el malvado Amán seguía vigente. Y Esther entonces se echa a los pies de su esposo para que le abrogue esa ley. Y el rey le vuelve a extender el cetro, una vez más, el cetro de oro, en una demostración de afecto y agrado con la reina. Recuerden que estuvimos observando que esta manifestación del cetro, no solamente habla del agrado, sino una manifestación de gracia extendida para alguien, así lo hacían los reyes, ¿verdad? No podían ellos padecer nada por hacer esto, y la gente que estaba alrededor, todos aquellos que cuidaban al rey, veían cierto peligro sobre una persona, ni siquiera preguntaban al rey, inmediatamente los llevaban aparte y los mataban inmediatamente, porque esa era la forma, la manera como cuidaban a sus reyes. Cuando Esther se echa a los pies del rey, eso era impropio. Y era hasta peligroso, de alguna manera pueden observarlo, pero para que nadie hiciera nada en contra de Esther, aun cuando era la reina, ¿qué fue lo que hizo el rey una vez más? Extiende su cetro. Y con eso manifiesta que hay una disposición de gracia una vez más para Esther. Ahora, quiero que piensen en este punto, hermanos. La gracia del Señor es inconmensurable. Todos los días, la misericordia de Dios son nuevas. Todos los días, si la gracia de Dios no fuera tan importante para nuestras vidas, ya hubiéramos sido consumidos. Nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, nuestras actitudes serían objeto de juicio del Señor. Pero una vez más, este rey extiende el cetro para poder establecer que en este momento Esther tiene una vez más extensión de gracia. Ahora, al extender esta demostración de afecto y agrado con la reina y su gracia, también le da la oportunidad para una nueva petición. La anterior petición ya había sido concedida. Desenmascaró a Amán, lo evidenció y pagó por todo ello. Pero ahora ella pide, hermanos, después de pedir el juicio contra Amán, ahora pide también en esta oportunidad que el rey abrogue la ley. Vean por favor versículos 5 y 6. 5 y 6. Vamos a leer por favor. Leamos, dice. Se dé orden escrita para revocar las cartas, la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Entonces, Esther está en esta nueva oportunidad. Le está pidiendo al rey que abrogue esa ley porque ella no sería capaz de ver cómo se destruye todo su pueblo. Esta petición de la abrogación del edicto sellado en contra de los judíos en todo este tiempo, ahora que hay una forma con la que se revela también la maldad de Amán, con el sello del rey mismo, sin que él supiera todo, lo hace. Pero Esther le dice que se abrogue todo esto. Y miren, a mí me llama mucho la atención cómo habla Esther aquí, hermanos, para pedir esta segunda petición de que se abrogue la ley. Y quiero que lo noten ustedes también, por favor. Vuelvan al versículo 5 y vean cómo Esther está rogando, está pidiendo. Versículo 5 dice, y dijo, si place al rey, y si me ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos. Vean cómo Esther está en la base de qué está pidiendo, hermanos, todo esto. De su necesidad,
o de lo que ella es. No, la base de la petición de Esther está todo y tiene que ver todo con el rey. Él tiene todo por hacer. Todo tiene que ver, si te place, si te agrada, si lo quieres hacer, todo tiene que ver con el rey. Así que entonces, en este punto, hermanos, es importante que observemos algo muy, muy especial. La petición de Esther es muy importantísima, de tal manera que se vuelve, yo digo, de alguna forma tan redundante en lo que está diciendo para poder poner toda la carga en el rey, porque ahora todo depende de él, no depende de Esther, no depende de Mardoqueo, no depende del pueblo judío, todo depende del rey, pero no solamente del rey en cuanto a su autoridad, sino en cuanto a su deseo. No en cuanto a su autoridad, sino en cuanto al deseo del rey. Ahora, si el rey amaba a su esposa, evidentemente, hermanos, el rey va a actuar en conformidad con ese amor a la esposa. Esta petición respecto a abrogar el edicto del rey está enmarcada por estas formas tan peculiares de Esther de expresarse. Y quiero traer aquí, en esta forma como se expresa Esther, traer aquí a su mente una ejemplificación de esta acción de Esther respecto a lo que la Biblia nos habla de la oración. Quiero traer eso porque me parece muy pertinente, hermanos, el que podamos observar un ejemplo que nos enseña y que nos puede dar una mejor percepción de lo que es la oración. Mi entendimiento, hermanos, de la oración es que la oración es el medio de gracia de Dios para traer perdón, paz, fortaleza y consuelo a nuestras vidas. La oración es un medio de gracia de Dios para traernos perdón, paz, fortaleza, consuelo a nuestras vidas. Por eso, la práctica de la oración en los creyentes no debe ser evaluada, ni dirigida, ni practicada únicamente como un medio utilitario para pedir y recibir. La oración es mucho más que eso, hermanos. Es mucho más allá de hacer una lista de las cosas que quiero para esta semana, o que estoy planeando y que Dios quiero que Dios me conceda, o las necesidades que de pronto día a día se presentan. La oración va mucho más allá de esa postura de solamente pedir y recibir. No estoy diciendo que la oración no sirva para ello, no. Mismo Cristo dijo que no tenemos porque no pedimos, pero la oración es mucho más que eso. Y en todo su ministerio el Señor Jesucristo practicó la oración, siendo Dios mismo practicó la oración en su propia vida. Los apóstoles mismos practicaban la oración, pero ¿ustedes creen que ellos tenían en su oración una lista de todas las cosas que estaban requiriendo? Ahora me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro, ahora tengo esto, y hacían todo un listado de peticiones en la disposición quizás de decir, ahora que ya pedí, voy a recibir. Hermanos, la oración es mucho más que una práctica de estar pidiendo y luego esperar recibir. No, la oración es el instrumento por el cual Dios quiere manifestar su gracia a nosotros. La oración es un medio de gracia. La razón por la cual digo esto y lo relaciono con la actitud de Esther es por la forma en que Esther está pidiendo. Su petición fue acompañada de una acción de súplica al echarse a los pies del rey. Pero luego que el rey le dice que tiene la libertad de pedir ella lo que quiera, en una forma muy peculiar, Esther se vuelve reiterativa en un solo asunto y le dice prácticamente al rey, todo depende de lo que tú, rey, veas como agradable a tus ojos para hacer. Todo depende de ti. Todo es lo que tú desees hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, hermanos, con la oración? Porque si algo estoy seguro, hermanos, de algo estoy seguro es que todos nosotros nos falta mucho la oración. Yo soy el primero en decirlo. A todos nosotros nos falta mucho la oración.
Es en esta parte de la historia que yo veo lo que significa realmente la oración en el aspecto que se llama ruego, al cual muchas veces se alude en la Escritura, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el ruego. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, exhorto, léanlo por favor, hermanos. Uno pensaría, bueno, todo eso se refiere a la oración. Sí, en realidad todo se refiere a la oración. Es un momento de hablar con el Señor. Es un momento de acercarnos al Señor. Pero aquí hace una explicación muy puntual que quiero aludir en esta mañana. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, es decir, ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y no significa, hermanos, el ruego no significa que un creyente sea incesantemente molesto en su petición. ¿Se acuerdan que cuando Cristo habló de la oración, habló de una viuda que venía con el juez y le decía una y otra vez, hazme justicia de mi adversario? Y después el rey dijo de tantas veces, para que esta viuda no me sea molesta, pues le cumpliré su petición. Cuando Cristo habla de esto, no está diciendo sean ustedes como esta viuda, incesantes y que molesten al Señor. ¿Quién podría molestar al Señor con una petición? Pero hermanos, lo que está diciendo precisamente en este tiempo es que tenemos que entender, hermanos, que el ruego no significa ser incesantemente molesto o inclusive hasta convincente para hacer que Dios nos responda. No se trata el ruego, hermanos, de una forma en la cual yo me vuelvo incesante una y otra vez, incluso hasta la molestia, hasta la impertinencia, a fin de que Dios me responda. Muchos tienen ese concepto de que si rogamos, pedimos, vamos a convencer a Dios de que haga lo que nosotros queremos, o bien lo vamos hasta fastidiar al fin que ya después nos va a llevar a cabo todo lo que le estamos pidiendo, hermanos. No se trata el ruego de una incesante molestia o convincente para hacer que Dios responda. No. El ruego, hermanos, el ruego no es para convencer a Dios. El ruego es para convencerme yo de que la contestación que Dios da y que Dios quiere dar y que va a manifestar, que la contestación que Dios va a dar a conocer y lo va a hacer en la sucesión de los hechos que van a acontecer día tras día, el ruego es para que yo me convenza que lo que Dios va a contestar es su voluntad, es su deseo y es su agrado. El ruego no es convencer a Dios, el ruego es convencerme yo que lo que Dios va a contestar es la voluntad de Él, es su deseo, es su agrado, y que Dios jamás necesita ser convencido de que sea bueno. No, a veces oramos de esta manera: Señor, tú sabes cuánto necesita este hermano que le ayudes con esto. ¿Acaso Dios no lo sabe? ¿Queremos convencerlo de que Él sea bueno más allá que nosotros podemos serlo? No, por supuesto que no, hermanos. Dios jamás necesita ser convencido de ser bueno, jamás necesita ser coaccionado para responder como nosotros queremos. Él responderá siempre y cada una de las veces a nuestras oraciones de acuerdo a su deseo. Toda respuesta de Dios no está influenciada por ti ni por las personas. Es su propio deseo, por lo cual Él hace lo que hace. Es el deseo profundo de Dios. Así que, hermanos, el ruego no es un tipo de oración de convencimiento para Dios. El ruego no es una incesante molestia. Las rogativas o las oraciones que se hacen con ruego
es la necesidad profunda y apasionada de estar en comunión con Dios. Y donde digo que nos falta bastante, hermano. Tan así que Cristo le dijo a sus discípulos que oraran con Él. Cuando iba Jesucristo ya a ser entregado, oraran con Él. Esos 3 discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, fueron con Él aparte, oraron, y cuando regresa Cristo, cuando fue más allá de Él y regresa Cristo, los encuentra durmiendo y los despierta. Y luego vuelve a hacer 1, 2 veces, y después le dice, ¿no pueden ustedes haber orado conmigo 3 horas? Y yo pienso a veces, hermanos, no pudimos haber orado 15, 20 minutos, porque hemos estado tan acostumbrados a orar oraciones tan express, tan rápidas, tan inmediatas, que no tenemos un tiempo de comunión cercano con el Señor. El ruego, hermanos, es el deseo profundo y apasionado para estar con nuestro Dios. Y aquí lo veo ejemplificado precisamente en este punto con Esther. Esther está hablando reiteradamente, todo depende de ti, rey, de tu deseo, de lo que tú quieras, de lo que te apetezca, de lo que tú veas lo mejor. Si tú quieres abrogarlo, lo puedes hacer. Ahora, una pregunta, hermanos. Si yo oro de esta manera delante de Dios continuamente, Señor, esta es mi necesidad, pero todo conforme a tu voluntad, todo conforme a tu deseo, y ruego incesantemente de que Dios responda conforme al deseo del Señor, y oro continuamente diciendo, Señor, es tu voluntad que se va a hacer, y yo deseo esa voluntad, y esta es mi petición, y esta es mi necesidad, pero yo ruego incesantemente con ese deseo profundo de que Dios haga su deseo. ¿Dios me va a contestar? ¿Aún así, hermanos? ¿Me va a contestar como yo quiero? Hermanos, aun cuando yo estoy rogando que sea tu deseo y que sea tu voluntad y que sea tu agrado, Señor, Dios me va a contestar como le he pedido. Vean la respuesta del rey. Y aquí me perfilo, hermanos, para terminar esta mañana en este párrafo. La respuesta del rey a Esther, y ese es el argumento y el título de nuestra enseñanza de este día. ¿Qué responde el rey? Versículos 7 y 8, por favor. ¿Qué dice? La horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Está pidiendo Esther que revoque la ley que manda a matar a todos los judíos. Y el rey dice, aun cuando fuera mi deseo y aun cuando yo quisiera, no lo puedo hacer, dice el rey. ¿Por qué? Porque una ley en Media y Persia que se sella con el anillo del rey, ni el mismo rey lo puede revocar. Ahora, no sigan el paralelismo aquí, porque no estoy hablando de un paralelismo entre Dios y el rey, entre Esther y nosotros. No, simplemente quise nada más ejemplificar lo que significa el ruego. El ruego está basado, hermanos, en entender el deseo de Dios y de tener una comunión más profunda con Él que a todos nos hace falta día tras día. Un tiempo de ruego al Señor, de comunión estrecha con el Señor, de comunión en un punto y un deseo de que todo estemos en el punto de convencernos que todo lo que Dios conteste será siempre su santa, preciosa, grandiosa, maravillosa voluntad. Así que el rey dice en pocas palabras, no puedo abrogar la ley que firmé. Y uno se preguntaría, ¿por qué no? Si es el rey. Bueno, pues ya he explicado que el asunto es que en los imperios medo-persa y posteriormente también inclusive en los romanos, habían grandes avances en cuanto a las leyes y habían establecido principios que hasta el día de hoy también se mantienen como antecedentes de las mayorías de las leyes de todos los países. Y es un principio universal que toda ley necesita de acuerdos para ser revocada.
Pero en los antiguos imperios, como el Medo Persa, para proteger el imperio, siempre incluso se le impedía al propio rey, que él había firmado un decreto, que él mismo revocara su propia ley. Era protección del propio imperio. Sin embargo, lo que sí podía hacer era emitir otra ley para no sustituir y no enmendar la antigua ley. Simplemente emitía una nueva ley para darle equilibrio o contrapeso a una ley que podría volverse injusta en su aplicación. No la puedo abrogar, sé que va a ser injusto, sé que es incorrecto, me engañaron para poder escribir una ley que va a matar a todos los judíos en cierto día, pero no la puedo abrogar. Lo que sí puedo hacer es dar otra ley, y que esta ley les ayude a ustedes y equilibre las cosas, porque esta ley antigua los deja totalmente desprotegidos. Y eso fue lo que hizo Asuero. Y luego Mardoqueo dictó otra ley, porque le dio permiso, para que permitiera a los judíos defenderse. Y no solamente eso, sino incluso apropiarse de las posesiones de aquellos que intentaban hacer algo contra él, contra los judíos. Así que esta nueva ley les dio ventajas a los judíos. Vean cómo fue escrita esta ley, versículos 9 al 12, por favor, 9 al 12. Concluimos prácticamente, vamos leyendo esta parte de Esther, y luego doy una pequeña explicación sobre el asunto que tiene que ver con la ley de Dios. Dice versículos 9 al 12, dice: en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Esta fue la ley emitida nuevamente como un decreto para protección de los judíos, pero que no abrogaba la ley anterior. Así que iba a haber aquel día una posibilidad de que los pudieran matar, pero estos tenían todas las ventajas. No solamente eso, sino que a aquellos enemigos que pudieran hacerles algo y ellos fueran contra ellos, se podían quedar con todas las cosas que ellos tenían. Así que era una ley no posible de abrogar por el edicto del rey. Ahora, retomo la idea inicial de nuestro tema con una pregunta, hermanos. Con una pregunta nada más. ¿Puede ser enmendada o revocada la ley moral de Dios del Antiguo Testamento, incluyendo en ellos los 10 mandamientos? Hermanos, ¿puede esa ley moral, porque recuerden, hermanos, que la ley del Antiguo Testamento especificaba leyes de sacrificios que fueron abrogados? ¿Cuándo? Cuando Cristo murió, se cumplió esa ley sacrificial. Esa ley ya no existe, ya no necesitamos matar ningún cordero ni traer ninguna ofrenda por nuestro pecado y cosas como esta, ya no podemos hacerlo, porque ya nuestra ofrenda fue dada por Jesucristo. Esa ley respecto a sacrificial ya fue abrogada. Había también leyes que tienen que ver muy específicamente con usos y costumbres del pueblo judío, que tenía que ver con ciertas partes de vestimenta, como las formas de construir sus casas y todo, que también son muy específicas para ellos. Pero luego también en esa ley, en toda la ley, en los más de 603 mandamientos que hay de la ley en el Antiguo Testamento, había una ley moral. Y esa ley moral sigue vigente, hermanos. Esa ley moral sigue vigente. Y en ella está resumida los 10 mandamientos. Pero esa ley moral sigue vigente.
Así que cuando alguien alude y dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, está en una equivocación en el sentido de que si lo usa como excusa para no someterse a la ley moral de Dios. No estamos bajo la ley en el sentido de que que traigamos ofrenda o sacrificio por nuestro pecado. No estamos bajo esa ley, pero bajo la ley moral de Dios aún seguimos. No se puede abrogar la ley moral de Dios. Absolutamente no. Cristo mismo lo dijo. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lucas 16:17 dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y Dios mismo dice de sí mismo en Salmo 89:34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En el Salmo 111, versículos 7 y 8 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Así que Dios mismo iría en contra de sus perfecciones y de su propia naturaleza si él abrogara esta ley. En Malaquías 3:6 dice el Señor mismo, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bajo ninguna circunstancia, hermanos, la ley moral de Dios puede ser enmendada ni puede ser revocada. Es permanente como Dios mismo permanece para siempre. 3 veces, hermanos, en la Biblia, reyes terrenales como Herodes, Asuero y Darío promulgaron leyes que después quisieron cambiar y no pudieron. Si las leyes de débiles e indecisos hombres, como estos reyes, podían ser inmutables, ¿cómo puede alguien pensar, hermanos, que la ley eterna de Dios, escrita con el dedo de Dios, puede ser alterada? Es imposible. La ley de Dios no puede ser cambiada, porque la ley de Dios es una descripción de su carácter. Los grandes y maravillosos calificativos que podemos darle a la palabra de Dios describen a Dios y también lo hacen con la misma ley. La ley de Dios es el carácter de Dios puesto por escrito. Es imposible, hermanos, cambiar la ley de Dios, porque si la quisiéramos cambiar, lo cambiaríamos a Él. Y eso es imposible. Ahora, sé que algunos desearíamos muy sentimentalmente que se cambiara algo de la ley que Dios ha establecido en Hebreos 9:27, que dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quisiéramos que eso pudiese cambiar en algún momento, desde la manera sentimental y decir, bueno, que Dios diera otra oportunidad a ese familiar, a ese amigo, a ese padre, a esa madre, a esos hijos que ya partieron y no quisieron nada con el Señor y que hubiera una oportunidad más, pero dice el Señor, está establecido. Es una ley. Los hombres mueren una sola vez y después de esto viene el juicio. Pensamos que sería benéfico para nuestra familia. Pero les digo, hermanos, Dios no va a abrogar esa ley. Pero esa ley de que el hombre, el alma que pecare, esa morirá, Dios no la va a abrogar. Pero ha dado otra ley como una provisión maravillosa, grandiosa para nuestras vidas. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa ley que nos condena por nuestro pecado, Dios ha dado otra ley maravillosa y grandiosa. Dios no va a abrogar esa ley. Continúa y sigue vigente. Pero dice Dios, aquí está mi maravillosa provisión para ti. Y es la gracia. Que si tú te acercas a Cristo, que si tú recurres a Él, que si tú vienes arrepentido al Señor por tu pecado,
El Señor dice, mi gracia te hace salvo por medio de la fe. Qué maravillosa ley del Señor. La maravillosa ley del Señor no cambia y gracias a Dios por eso. Aún está vigente la gracia de Dios, hermanos. También como la ley que condena. Vamos a orar, por favor. Padre, ninguno aquí presente de nosotros merecemos esa gracia. Nadie, Señor, aquí presente debería ser salvado de acuerdo a los actos, acciones y rebeldía que hemos tenido contra ti. Pero gracias, Señor, porque has dado tu gracia y quien llevó nuestros pecados fue el justo muriendo por los injustos. Y quien transformó y ha cambiado nuestras vidas, Señor, para pasar de muerte a vida es Cristo. A Él damos la gloria y la honra, porque obedientemente fue hasta la cruz y tomó nuestro lugar y pagó nuestros pecados y nos sustituyó. Gracias, Señor, porque nos podemos sentir ahora liberados de la ley que nos condenaba, pero aún sujetos a la ley que nos impone vivir en agrado a ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a amar esa ley que nos pone en el camino correcto, amar esa ley que nos mantiene en el cerco para no salir, Señor, de donde tú quieres, ni donde no te es agradable. Ayúdanos, Padre, a amar esa ley. Te lo pedimos y lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.